Continuando la práctica de la parte de corriente alterna, vamos a desarrollar esta pequeña guía de laboratorio utilizando el simulador Proteus. Como tema tenemos circuitos de corriente alterna. La competencia es que los estudiantes puedan analizar, diseñar e implementar circuitos eléctricos utilizando fuentes de corriente alterna, aplicando la ley de Ohm y la conversión de corriente alterna en continua. Vamos a tener un primer ejercicio donde nos dice si tiene una corriente alterna de amplitud 2.5 y frecuencia de 60 Hz y un circuito con 5 resistores de 10K, 1K, 2.2K, 500 ohmios y 1.2K. Sabemos que el prefijo K hace referencia de multiplicar por 1000. Es decir, las resistencias serían de 10.000 ohmios, 1000 ohmios, 2200 ohmios. Si lo convertimos, por ejemplo, esto, tendríamos 0.5K, 500 ohmios y 1200 ohmios. La pregunta que nos hace es: determine el voltaje generado por la fuente. La fuente tiene para este caso una amplitud de 2.5 y frecuencia de 60 Hz. La corriente del sistema, el voltaje de cada resistencia y potencia desarrollada por cada resistencia. Nos da una aclaración que las resistencias se encuentran en serie. Entonces vamos a desarrollar este pequeño ejercicio. Para eso vamos a ir, por ejemplo, al programa Proteus, al simulador. Aquí tenemos las resistencias. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es agregar la fuente. Es de naturaleza o de nombre VC. Entonces voy a los componentes y voy a colocar el nombre VC. El nombre hace referencia a la naturaleza que tiene la fuente. Si vemos, tiene una V-sin, voltaje sinusoidal, que hace referencia a una fuente de corriente alterna. Entonces, nosotros vamos a hacer las conexiones. De esta manera, ahí vamos. Entonces, yo necesito saber cuál es el voltaje y la corriente del sistema. Para eso voy a agregar un voltímetro y un amperímetro, ojo, en corriente alterna. Entonces voy a ir a los instrumentos virtuales y le voy a decir AC voltímetro y AC ammeter. Aquí voy a tener el voltímetro y aquí voy a tener el amperímetro. Ahí está. Si nos damos cuenta, por ejemplo, la fuente no tiene una polaridad. Y los instrumentos de medición vamos a ver que tampoco van a tener una polaridad. Vamos a ubicar esto de esta manera, ahí, para hacer las mediciones. Sabemos, por ejemplo, que el tema de el voltímetro se conecta en paralelo, ya tenemos aquí en paralelo, y con el amperímetro se conecta en serie. Ahí está. Voy a hacer las conexiones. Ya está. Este pequeño diagrama lo que hace es trabajar la fuente mediante resistencias y en el proceso voy a ver qué voltaje va a desarrollar la fuente utilizando la frecuencia, por ejemplo, y la amplitud, y cuál es la corriente que desarrolla el sistema en conjunto, todo esto de acá. La resistencia, si aplicamos ley de Ohm a todo este pequeño sistema, este amperímetro me va a dar el valor de la corriente que se desarrolla dentro de eso. Vamos, la aclaración que nos dice es que la amplitud es 2.5 y la frecuencia 60. Vengo entonces aquí y voy a configurar eso. Le doy doble clic. La amplitud es 2.5 y la frecuencia es 60 Hz.
Cuando nosotros tratamos, por ejemplo, en un osciloscopio el tema, por ejemplo, de la corriente alterna que llega a nuestros hogares, va desde 50 a 60 Hz. Es el estándar, ¿no?, de trabajo que tiene la corriente alterna en nuestra zona. Entonces, una vez dado la amplitud de 2.5 y la frecuencia de 60 Hz, damos a aceptar y ejecutamos nuestro pequeño diagrama. Ahí vamos a notar algo. Si el amperímetro me bota valor de 0 es porque esa corriente es mínima. Entonces voy a cambiarlo a miliamperios. Aquí está, ahorita está en amperios, voy a volverlo a miliamperios, aceptar y lo ejecuto nuevamente. Ahí está. Ahí empieza a aparecer la corriente del sistema. Entonces, si yo quiero verificar operativamente esto, voy a ver la operatividad que yo voy a tener utilizando las matemáticas. Tengo aquí, por ejemplo, circuito en serie. La resistencia equivalente, como están en serie, simplemente es la suma de la resistencia de 10K más 1K, más el de 500 ohmios, más el de 1.2K y el de 2.2K. Aquí está. Vamos a trabajarlo todo en función de K. 10K más 1K. Este 500 es 0.5, es decir, es la mitad de 1000. 0.5K, 1.2K, 2.2K. Todo eso sumado nos da 14.9K, kilo ohmios. Si queremos, lo vamos a multiplicar por 1000 y nos va a resultar 14.900 ohmios. Es la resistencia equivalente. Entonces, mediante la ley de Ohm, nosotros sabemos que voltaje es igual a corriente por resistencia. Nosotros tenemos el voltaje. En el voltímetro nos aparece 1.77 voltios. Eso vamos a hacer reemplazo en esta parte. Despejamos la corriente y nos da que voltaje sobre resistencia es corriente. Entonces, reemplazando valores voy a tener 1.77 sobre 14.900 ohmios. Eso nos da más o menos 0.000187919 amperios. Si nosotros queremos convertir, por ejemplo, esto a mili, la coma tendrá que correr para la derecha, 3 posiciones, 1, 2, 3, es decir, 0.18 miliamperios. Si vemos aquí en el resultado, el valor es aceptable el valor, no es tampoco muy alejado. Algo habrá sufrido, ¿no?, porque nosotros conocemos matemáticamente el resultado y, por ejemplo, aquí tenemos en simulado. Entonces, respondiendo a algunas preguntas que nos da en esta parte, en la guía de trabajo, ¿cuál es, por ejemplo, la corriente del sistema? El calculado, por ejemplo, es 0.18 miliamperios. Este es el calculado en papel. Pero nos dice también el medido. El medido lo vamos a obtener de Proteus, que es 0.12 miliamperios. No es muy alejado, no es algo que vaya a variar mucho. Luego vamos a tener otras preguntas. El voltaje generado por la fuente V5 resulta 1.77 voltios. Como tenemos aquí, 1.77 voltios. Con los datos de 2.5 de amplitud y frecuencia de 60 Hz. Ya está, estamos desarrollando esa parte. El voltaje consumido para cada una de las resistencias que tenemos lo podemos obtener de esta manera. Voy a Proteus, voy a paralizar un rato y voy a utilizar voltímetros para medir en este caso, resistencia. Voy a tener aquí uno, voy a tener otro,
otro y otro. Sabemos que cada una de ellas va a estar conectada en paralelo a la resistencia, porque yo quiero saber qué voltaje es el que tiene. Ahí está. No hay que olvidarnos que es corriente alterna. Entonces los instrumentos de medición deben corresponder también a la naturaleza que estamos trabajando. Cuando yo, por ejemplo, hago la ejecución, ahí está. Los voltajes desarrollados por la resistencia son proporcionales, en este caso, por ejemplo, al valor de las resistencias. Mira, a menor valor de resistencia va a ser menor voltaje consumido, pero a mayor valor de resistencia, mayor voltaje consumido. Miren, casi todo se viene aquí, 1.19 de 1.77. Si nosotros sumamos 1.19 más 0.12 más 0.26 más 0.05 más 0.14, nos tiene que dar 1.77. Entonces ya contestamos esta parte de aquí. El voltaje consumido, por ejemplo, por la resistencia de 10K es 1.19. Ahí está. 1.19 podemos poner ahí. Y un detalle, nos piden la potencia desarrollada. ¿Cómo hacemos eso, profesor? Muy sencillo. Sabemos, por ejemplo, que la fórmula de la potencia es, en este caso, resistencia por corriente al cuadrado. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, la resistencia, yo puedo saber, por ejemplo, podemos saber entonces el valor de la potencia, que es resistencia, es decir, 10K, por la corriente, que viene a ser en este caso, ¿cuánto nos había salido? 0.12, o también lo podemos considerar 0.18, como nos salía matemáticamente. 0.18 o, por ejemplo, 0.12. Esta corriente va a ser la misma para esta resistencia, para esta, para esta, para esta. Para cada una de estas 5 es la misma. Es el mismo valor, la corriente. Entonces ya tendríamos respondido las primeras preguntas. Ahí tenemos, por ejemplo, el desarrollo. Aquí lo estamos tomando en su forma de amperio, no de unidad, no de miliamperio, sino esta de acá, para ser un poquito más precisos. Tenemos ahí corriente al cuadrado por resistencia. Y así para cada uno de las resistencias. Con eso entonces estaríamos concluyendo este primer ejercicio. Vamos a ver en el siguiente video el segundo ejercicio que nosotros tenemos. Gracias.